Hemos invitado al licenciado Efraín Anagua para hablar temas legales de este trabajo que ha generado mucha polvareda pues, en los últimos días, acá con los trabajos mineros que viene realizando la Federación de Juntas Vecinales, FUVE. ¿Cómo estás? Qué gusto y muchas gracias por aceptar nuestra invitación y contigo pues vamos a dilucidar ciertas dudas que se vienen hablando, ¿no? Quizás ahí para darle más certeza sobre estos temas que se generan en nuestra población de Guanay. Muchas gracias. Agradecido con la invitación. Sí, evidentemente el tema que tú planteas pues es una situación de alta sensibilidad que tiene que ver, ¿no?, con la seguridad física de la población de Guanay, un tema recurrente de cada año, de todas las gestiones. Entonces, eso implica varios aspectos, ¿no? Aspectos técnicos que tienen que ver seguramente con temas de ingeniería y aspectos legales que tienen que ver con temas de documentación, aparte de ello de atribuciones y competencias. Bueno, antes de iniciar el tema, licenciado, usted ha sido periodista, ¿no? Acá por muchos años. Fue de Panamericana, fue Fides, grandes medios nacionales. Cuéntanos un poco, ¿se ha presentado así este tipo de problemas en esas décadas que usted se trabajaba? Bueno, recordando un poco de la experiencia, podemos mencionar la transferencia que ha realizado la empresa Comsur a una empresa llamada Tideco de La Draga, cuando existía La Draga y funcionaba La Draga, ¿no? En esa época habían dirigentes de la población que hacían las representaciones, los reclamos correspondientes de los compromisos que databan desde la época de, de la empresa norteamericana que estaba aquí explotando. Posteriormente, los compromisos que ha asumido la empresa Comsur, de propiedad del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, en esas épocas se ha tocado bastante el tema de la seguridad, fundamentalmente, y ese es un aspecto esencial en la conducta, en el proceder de las autoridades cívicas de ese tiempo. Podría recordar a don Abraham Saavedra, en otra época también mencionar a don Carlos Villegas, que en paz descansen en este momento, ¿no? Pero bueno, también otras épocas muy importantes en las que tuvo que ver también don Gilberto Bacarreza, ¿no?, vecino aquí de la población de Guanay. Pero sobre todo esa época en la que se presentó la empresa Tideco, ¿no?, con el afán siempre de aproximar hacia la población de Guanay y realizar trabajos en este sector y en el sector de lo que es adyacente hacia Huitoponte y hacia la parte de arriba que es Huacahuilo, ¿no? Entonces, habían reuniones, discusiones, en fin. Pero fruto de todo eso se había obtenido los trabajos que se han realizado, por ejemplo, de defensivos, si podríamos decir, o muros ciclópeos, ¿no?, de cemento, estructura de cemento en la parte superior que baja del río Mapiri, está en la parte superior de río arriba de lo que es Huitoponte, por ejemplo, que hasta ahora de alguna forma ha desviado porque estaba erosionando bastante el sector de Huitoponte. Lo mismo que en el sector de aquí del puerto Mapiri también se puede ver ahí, ¿no?, unos trabajos con cemento, ¿no ve? Donde está la capitanía de puerto, ahí atrás, ¿no?, para desviar justamente el río y evitar la afectación, la erosión de la parte del puerto Mapiri. Eso, después, eso en la época comunicacional que me ha tocado, digamos, hacer un acompañamiento, ¿no?, entre varios otros temas importantes. Bueno, entremos, ¿no? Ahí como una introducción, Sí, esto, ¿no? Un sí, poco de sí. historia también es bueno conocer, pero damos una mirada legal, licenciado Efraín Anagua, ¿no? Si bien la Federación de Juntas Vecinales ha mostrado, ¿no?, una palabra de descolmatación donde indicaba que se iba a hacer un canalizado de la isla, pero los vecinos han señalado que se han desviado del objetivo principal y están haciendo minería ilegal. Ahora la pregunta, ¿no? ¿Puede, ¿no?, la Federación de Juntas Vecinales firmar un contrato con empresas para hacer este tipo de actividades mineras? A ver, primero que nada, como me lo planteas el tema, va a ser importante, no sé si la población conoce, ¿no?, hasta este momento, por el seguimiento que voy haciendo
a través de las redes sociales y la parte comunicacional, no he podido tener acceso y conocimiento al documento, ¿no? Al tipo de documento que hayan suscrito. Son más aseveraciones verbales de parte de los dirigentes actuales que tú mencionas. Sin embargo, de existir algún documento de contrato de trabajos mineros, así como me lo plantearas o me lo planteas, definitivamente aquello no estaría enmarcado dentro de la ley de minería y metalurgia, ¿no? Porque determina sujetos o actores mineros, quiénes son y cuál es la entidad que autoriza ese tipo de trabajos. Pero aquí tal vez es bueno un poco disgregar un poco, es decir, un contrato de descolmatación. Entonces, como tú lo has mencionado, el tema de la descolmatación es absolutamente claro, ¿no? En su definición, que es el retiro, la extracción de material acumulado de los lechos de los ríos, en este caso del río Mapil, ¿no? Ahí tenemos a la vista, estoy viendo todavía, hoy tuve la oportunidad de estar por el puerto Mapiri haciendo un recorrido, como cada vez que vengo, ¿no? Y he podido apreciar que la isla que está ahí en el río Mapiri, que es la que ha ido creciendo y empujando las aguas hacia la zona 3, hacia la zona 4, por parte del río Mapiri, pues continúa todavía ahí. Entonces esos son, ¿no? Los sedimentos, el arrastre de los sedimentos o materiales, ¿no es cierto? Entonces, ese tema de la descolmatación, según las definiciones que tenemos o que se conocen, no tiene nada que ver con la actividad minera. Por eso es importante disgregar, ¿no? Ese tema. No tiene nada que ver, es decir, el retiro, todo eso pueden hacerlo con maquinaria, etcétera. Bienvenido, ¿no? Sin embargo, ya para ingresar al tema de actividad minera, es otro ámbito, ¿no? Que está debidamente regulado y existe una autoridad competente, ¿no? Que es la Autoridad Jurisdiccional Minera, la AJAM, ¿no es cierto? Eso está establecido en la ley justamente, ¿no? ¿Y quién tiene facultades sobre aquello? El poder, en este caso, el órgano ejecutivo, el Poder Ejecutivo desde la Presidencia de la República, que delega, ¿no? Estas funciones constitucionales en una entidad creada por ley para administrar estos temas, llámese contratos y demás. Entonces, ahí, en ese ámbito, una organización vecinal, es decir, en un ámbito de exploración, prospección y explotación minera, no tiene legalmente ninguna facultad, ¿no? Eso lo dice claramente la ley 535, cuáles son los sujetos y actores productivos mineros, que está precisamente en el artículo 29 de esta ley, que está vigente desde el 28 de mayo de 2014. Bueno, por grupos de WhatsApp, algunos historiadores, como el señor Wenceslao Mercado, decía, hay una ley que prohíbe realizar trabajos mineros, ¿no? Para salir de dudas, por eso es que le hemos invitado a usted. ¿Hay una ley, una norma, quizás se prohíba dentro del urbano de Guaraita realizar trabajos mineros? Bueno, ahí vamos ya de manera puntual al ámbito específicamente legal, ¿no es cierto? Por lo tanto, sí, justamente es la ley 535, ¿no? Vamos a mencionar ahí justamente cuál es el artículo pertinente. Son varios en realidad, pero vamos a mencionar ahí el artículo 93 de la ley de minería y metalurgia actualmente vigente. El alcance de los derechos mineros, dice así, ¿no? En ese aspecto se tiene, por ejemplo, vamos a leer. En el parágrafo primero dice: el reconocimiento u otorgamiento de derechos mineros bajo las modalidades establecidas en la presente ley no otorga al titular o titulares, ni a quienes estuvieren asociados con ellos, derechos propietarios ni posesorios sobre las áreas mineras. En el inciso A del parágrafo tercero tenemos, menciona así. En el parágrafo tercero, con excepción de las actividades mineras legalmente existentes anteriores a la publicación de la presente ley, no se podrán realizar actividades mineras, expresamente dice así, de prospección terrestre, exploración o explotación, lo que te decía, ¿no es cierto? Concentración, refinación y fundición. Dentro de ello está la explotación. Inciso A, ahí va el tema de la población. Dentro de las ciudades, dentro de las poblaciones, cementerios y construcciones públicas o privadas.
ahí está la población. En poblaciones entra lo que es la población de Guanay. Entonces, en ese sentido, eso, no podrán realizar actividades mineras, ni siquiera siendo actores mineros. La ley de 535, sí, la ley sí, de minería, lo prohíbe. Sí, en poblaciones. Y Guanay es una población capital, que no es cuestión necesariamente de historia, sino que está establecido, creada con ley, ¿no? El municipio de Guanay como segunda sección de la provincia de Arequipa, pero aparte tiene también otra ley, que es el tema de la ley del radio urbano, muy inventado, ¿no? Ese tema de los 1000 metros, con esta conflictividad que se ha presentado con la TCO, con otros cantones, ¿no es cierto?, que ha estado en boga entre el año pasado y a principios de este año. Entonces, justamente, de alguna forma, lo que le ha limitado o lo que ha puesto en una situación de solución pendiente es ese tema. Pero ahí está, no hay un actor territorial, en este caso, podríamos decir, organizacional o cantonal o distrital, que pueda desconocer ese radio urbano, que además está creado aquí con ley, por eso tenemos autoridades, ¿no? Desde alcaldes y concejales. Bueno, tú que das una vuelta por el puerto Mampiri, ¿cómo has podido observar ese trabajo de descolmatación? A ver, vamos a dar aquí un criterio, pienso yo, de alguna forma limitada, pero sin dejar de expresar una preocupación, obviamente, porque ya en esta rama seguramente los ingenieros civiles, ingenieros hidráulicos, personal especializado para este tema podría dar ya una opinión mucho más profunda, ¿no es cierto? Sin embargo, se ve que se está haciendo bastante movimiento de material, ¿no? Bastante movimiento de material. Pero a nuestro entender y por el conocimiento que tenemos aquí en la población de Guanay, las mismas cooperativas, ¿no? Por sí solo el material no va a hacer resistencia a la fuerte corriente, al caudaloso, ¿no? Y al crecimiento caudaloso de estos ríos en épocas de lluvia, más aún en épocas cuando tenemos el fenómeno del Niño, que permanentemente están retornando, ¿no es cierto?, en las épocas de lluvia. Por lo tanto, por sí solo considero que el movimiento de tierras, el traslado de material, no le va a dar, digamos, una seguridad completa. Pienso yo que hay aspectos importantes que los dirigentes vecinales debieran haber tomado en cuenta. Siempre se ha hablado de espigones, muros de contención, los trabajos, por ejemplo, que ha venido realizando en convenio con la alcaldía en el sector de Silicuni, San Juan Durán Playa, ¿no es cierto? O sea, con estructura de cemento, fierro, etcétera, que le dan mayor seguridad. Y entonces, dentro de ese espacio, pues la recuperación de materiales podría ser interesante, ¿no? Para tener mayor expansión de vías, ¿no? Para la población de Guanay. Pero bueno, desconozco hasta este momento si habrá algún proyecto, como que desconozco también si existe, qué tipo de documentos existen, ¿no? Respecto a lo que se habla tanto, ¿no? Acuerdos, porcentajes, etcétera. Voy a solicitar de alguna forma conocer, ¿no? O seguramente en la asamblea también se informará, se presentará, se dará a conocer, porque bajo el principio de transparencia establecido en la misma Constitución Política del Estado, creo que todos tenemos el derecho y el acceso a conocer la información. Pero va a ser importante que, pienso yo, en este tema del traslado de material no se quede solamente en ese tema. De lo contrario, eso va a ser temporal, porque si conocemos en toda la región las pozas, ¿no es cierto?, o cambio del curso del río que han realizado muchas cooperativas, pero siempre ha ocasionado, digamos, una erosión de ese material que no tiene la mayor protección. Bueno, para ir cerrando nuestra entrevista, y queremos agradecerle de antemano por aceptar nuestra invitación. El gobierno municipal ha notificado a esta empresa, pero a la fecha no ha paralizado los trabajos mineros. Ahora bien, ¿tiene visión el gobierno municipal para poder quizás ¿no? parar estos trabajos mineros? ¿Cuál es la competencia que tiene el municipio? Para responder sobre este punto, es importante señalar claramente que el gobierno municipal, de cualquier municipio en todo caso, tiene competencias y atribuciones sobre el tema ambiental. Eso hay que definirlo claramente. Ahora, ¿cómo procede?
en base a qué procede. Eso es importante también indicar que lo hace en función de la ley minera, perdón, de la ley del medio ambiente 1333 y el reglamento ambiental para actividades mineras. En ese ámbito es importante hacer conocer el artículo 3º, que nos dice respecto a la competencia de la autoridad municipal. Los gobiernos municipales, indica la ley, el reglamento, dentro del ámbito de su jurisdicción territorial, controlarán y vigilarán el impacto ambiental de las actividades mineras. Creo que ahí es donde está actuando, donde ha llevado una notificación para hacer conocer a los responsables, en este caso, de actividad minera que está realizándose en la población de Guané. De conformidad con lo dispuesto, como les decía, con la ley del medio ambiente, sus reglamentos y el presente reglamento. Indica que hay también otros reglamentos todavía. Por lo tanto, sí tienen potestad para actuar con relación a actividades mineras que puedan tener efectos dentro de la población, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, además que como gobierno municipal están en la obligación de velar, ¿no es cierto?, por la integridad territorial, por la seguridad física. No hacerlo implicaría también una responsabilidad por omisión, ¿no es cierto?, tanto para el alcalde como para los concejales. Entonces, ellos tienen toda la obligación de preservar, de precautelar la integridad física de una población que está reconocida legalmente y también por el mismo, protegido también, ¿no?, por la misma ley de minería y metalurgia. En ese entendido, ya el desarrollar todo esto, el cómo, cuándo y qué hacer para que se respete esta competencia, esta atribución municipal, entonces eso ya corresponderá en el proceder a la dirección legal del municipio y también a la dirección o a la unidad de medio ambiente. Son los actores indicados para poder proceder y actuar conforme les manda la ley que hemos mencionado y el reglamento. Una pregunta en cascada, licenciado Efraín Anagua. Si bien, ¿no?, el alcalde hizo conocer que están realizando minería ilegal, la Federación de Juntas Vecinales y el Control Social, ¿cuáles son las consecuencias que podrían tener nuestras futuras autoridades? Hablando de nuestras autoridades, si es que ellos no actúan en las instancias, ante las instancias correspondientes y como instancias también competentes en lo que les corresponda, entonces eso se llama incumplimiento de deberes, ¿no? Ellos son los llamados a proteger la seguridad de la población en diferentes ámbitos, en este caso la seguridad física. Entonces, de hecho, tendrían una responsabilidad penal, no solamente el alcalde, sino también los concejales también, ¿no? En este caso de FEJUVE, porque se lo dice que están haciendo como un robo de mineral. Bueno. ¿Cuáles son las consecuencias que podrían tener a futuras también, ¿no? Si hay, si bien tiene, ¿no?, legitimidad, pero no hay legalidad, decían, ¿no?, ya las voces y corrientes de opinión. Bueno, en ese sentido, si hay individuos o hay grupos colectivos u organizaciones que estuvieran realizando, incluso actores mineros, sujetos mineros que estuvieran realizando actividad minera ilegal, como lo has planteado, ¿no?, prácticamente esto también está sancionado en el Código Penal. Desde el año 2013, desde el 1 de mayo de 2013, tenemos la ley 367 que ha incorporado en el Código Penal el artículo 232 ter, que dice, y esto está tipificado como un delito, así dice el Código Penal. Vamos a dar lectura. Explotación ilegal de recursos minerales. Ahora, ¿cómo se configura este delito? El que realizare actividades de explotación de recursos minerales sin contar con autorización o derecho otorgado en el marco de la normativa vigente. Ese derecho se otorga a través de la ley 535 que hemos mencionado, ¿no? Existen los requisitos, a quienes les concede, la autoridad competente, la AJAM, todo eso. El que no cumpla esa normativa vigente, dice, será sancionado con privación de libertad de 4 a 8 años. Entonces, si es una actividad minera ilegal que está siendo sustentada por dirigentes vecinales, actores sociales, cuales fueren, entonces estarían incurriendo, ¿no?, incluido algunos sujetos o actores mineros, por más que la empresa, etcétera, estuvieran incurriendo en este delito que hemos mencionado. Pero eso está en función
de los hechos que se pueden ver y en función de qué tipo de documentación se han realizado. Pero toda actividad de explotación ilegal de recursos minerales, pues sin que aquello cuente con el consentimiento y la autorización de la autoridad competente, evidentemente estaría incurriendo en esta falta. Peor aún, si son actores no reconocidos para realizar este tipo de acuerdos o convenios. Por lo tanto, el tema es delicado y altamente sensible, no solamente en el tema físico acá, sino también en el ámbito de la normativa legal. Muy amable por haber conversado con nosotros y aceptar nuestra invitación a la licenciada Efraín Enagua, ¿no? Muy gentil. Estaremos convocándoles para las próximas entregas, ya con más invitados, para debatir estos temas luego de la asamblea que se va a desarrollar. ¿Cómo no? Va a ser importantísimo porque creo nos estamos quedando un poco a medias porque no podemos analizar aquí. Pensé que tu medio de comunicación tenía el contrato, los contratos. Nos hemos solicitado muy ¿Sí? encarecidamente, No. no hemos tenido éxito, más al contrario, hemos sido agredidos por la Federación de Juntas Vecinales, nos han prohibido y se han negado a conversar con nosotros. Es tratándose de temas de la población y que nos atingen a cada uno de los ciudadanos de la población de Guanay, pues deberíamos tener en mesa, siempre es recomendable, bajo el principio de transparencia, los documentos de contratos, qué alcances tiene, porque yo escucho hablar de porcentajes, de tipos de trabajos, hasta de gratuidad, ¿no? Pero yo creo que no hay nada gratuito en ninguna parte, siempre las cosas se hacen a cambio de algo. Pero de todas maneras, también era importante que la población tenga acceso y conocimiento, ¿no?, a un proyecto. Se menciona igual harto de proyectos, he escuchado hablar que hay un proyecto que existe, pero como medio de comunicación y también la ciudadanía en general debería tener acceso, ¿no?, a eso, porque nos permitiría un mejor análisis para ver si eso está bien encaminado, por un lado técnicamente y por el otro lado legalmente. Pero esperemos, falta muy poco para la asamblea, faltan poquitos días y ahí seguramente se expondrá y tendremos acceso, porque es un derecho, el acceso a la información, ¿no es cierto? Es un derecho para todo ciudadano que está establecido en la Constitución Política del Estado. Aguardaremos.